Bien, son las 6:45 de la mañana del día 9 de noviembre del 2021 y vamos a dar inicio a nuestra actividad, que es la última actividad de la gestión 2021 de la asignatura Farmacología, y vamos a terminar nuestro cronograma con la farmacología del sistema nervioso central. En realidad, hay muchísimos temas que tienen que ver con fármacos que se aplican en el sistema nervioso central. Sin embargo, creo que es importante el hecho de que sepan que algunos de ellos tienen importancia trascendental y los maneja todo médico general. Por ejemplo, el manejo de los antidepresivos, el manejo de los ansiolíticos o el manejo de los anticonvulsivantes. Siempre, estando en cualquier parte, cualquier rincón del país, se encontrarán ustedes con que van a existir pacientes que demanden sus servicios y que, como se va a trabajar y se egresa de la facultad como especialista en medicina general, entonces deben conocerlo. Hay otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades que tienen que ver con el Parkinson, otras actividades que se hacen, por ejemplo, los relajantes musculares, los anestésicos, y así sucesivamente otros fármacos, sustancias, drogas o también medicamentos que se usan en el manejo del sistema nervioso central, pero que no son parte de la temática de la farmacología llamada farmacología clínica, como vamos a ver. Bien, iniciamos nuestra actividad del día de hoy con los llamados fármacos antidepresivos. Estos fármacos antidepresivos, vamos a ver primero la conceptualización o la introducción a esta parte de la farmacología. ¿Qué es un trastorno depresivo? ¿O por qué se caracteriza? Se caracteriza por un estado de ánimo del individuo que está deprimido y la mayor parte del tiempo se encuentra deprimido, y se dice que tiene un trastorno depresivo cuando al menos dura su trastorno durante 2 semanas. Este trastorno generalmente viene acompañado por alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, déficit en la parte cognitiva, y se siente débil, no tiene energía, no tiene ganas de hacer absolutamente nada. También, lamentablemente, puede estarse acompañando con la sensación de un dolor constante que no se lo puede ni describir y no se lo puede tratar. Esto hace que se sienta peor el paciente. También tiene sensaciones, pensamientos de culpa, sentirse culpable por todo y por nada. Además de eso, se siente inútil y termina todo paciente depresivo en intentos suicidas. Coexiste con algunas otras enfermedades y esto agrava su trastorno depresivo. Puede estar un paciente con hipertensión, con diabetes, con cáncer, con algún otro tipo de enfermedad, ya sean estas tan importantes como las que hemos nombrado, como simplemente tener uñero y que le molesta, y por lo tanto esto hace que se agrave su trastorno depresivo y afecta la calidad de vida del paciente. Cuando nosotros tenemos estas características, por lo tanto, cuando se asocian o coexisten otras enfermedades, el pronóstico del tratamiento puede ser bastante pobre. O sea, generalmente termina en un paciente profundamente deprimido. Cuando es solo depresivo, no hay demasiado conflicto. ¿Cuál es la fisiopatología de la depresión?
la fisiopatología de la depresión, existen muchas teorías, principalmente tres teorías que están expresadas en nuestros textos de consulta, y estas teorías todavía siguen siendo eso, teorías, hipótesis. No hay nada totalmente demostrado, pero creemos que es importante que se vea que existen varios factores que contribuyen al problema de la depresión. El primero es la hipótesis neurotrófica. El segundo, la hipótesis de las monoaminas en general, y otros neurotransmisores e hipótesis llamadas neuroendocrinas que tienen que ver con factores obviamente neuroendocrinos, no necesariamente que tienen que ver con acciones que inician en el cerebro, mientras que de las monoaminas son en general es un transmisor a nivel de la parte cerebral. La hipótesis llamando neurotrófica está basada en factores de crecimiento nervioso como el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, que es importante en la plasticidad neuronal, la resistencia y la neurogénesis. Esto hace que se sugiera que la depresión está asociada a la pérdida del soporte neurotrófico, o también puede estar asociada a la depresión mayor, que está asociada con la pérdida del volumen, del tamaño del hipocampo en resonancia magnética, en positrones acelerados. Se han encontrado que estos pacientes que tienen depresión mayor y por largo tiempo, estos pacientes tienen su hipocampo disminuido de volumen. Y también la parte del el cíngulo anterior se encuentra también disminuido de volumen. Y esto se haya asociado con un aumento en la duración de la enfermedad. A mayor disminución de volumen, mayor aumento en la duración de la enfermedad. Aparte del factor neurotrópico derivado del cerebro, también se lo encuentra que que disminuye este factor en situaciones que se producen de dolor constante y pacientes que están sometidos mucho tiempo al estrés. También en ellos se desarrolla esta disminución del factor neurotrópico. Los antidepresivos lo que harían, entre comillas, es producir un aumento de este factor neurotrópico. Al aumentar este factor, podría estarse estabilizando el problema de la parte neurotrófica. Estos cambios constituyen una atrofia del hipocampo, la corteza frontal medial y el cíngulo anterior, como hemos expresado, los cuales desempeñan, se sabe fisiológicamente, un papel importante en la integración de los estímulos emocionales. Todas nuestras emociones estarían integradas gracias a al hipocampo, a la corteza frontal, a la corteza medial y al cíngulo anterior. Otra teoría, que es la hipótesis de las monoaminoxidasas, en la depresión están relacionadas con una deficiencia en la cantidad o la función de dos sustancias fundamentales que son transmisores en nuestro cerebro, la serotonina y la noradrenalina. Lo que se ha encontrado es una alteración en el número de receptores de serotonina y norepinefrina o noradrenalina en pacientes deprimidos o que se suicidaron. Al hacerle una autopsia al paciente, se encuentra que tienen alteraciones en los receptores de los transmisores. Además de esto, los pacientes deprimidos que usan antidepresivos serotoninérgicos y o noradrenérgicos, estos sí mejoran. Por lo tanto, algo tiene que ver con la hipótesis de las monoaminos. También la administración de inhibidores de la síntesis de norepinefrina se asocia a un retorno en los síntomas depresivos.
uno le inyecta un inhibidor de la norepinefrina o noradrenalina y se produce otra vez los síntomas. Y por último, la hipótesis neuroendocrina de los factores neuroendocrinos, donde la depresión se asocia a niveles elevados de una sustancia, por ejemplo, el cortisol de nuestra glándula suprarrenal, y también puede haber una supresión de la ACTH. A la vez también las alteraciones de la función tiroidea, que puede estar anómala, se encuentra en el 25% de pacientes con depresión que se ha reportado por desregulación en la función tiroidea. También pueden haber alteraciones en los esteroides sexuales, donde se ha visto que estados deficientes de estrógenos tienen un papel importante en la fisiopatología, y esto también se ha visto la depresión, y de hecho es muy típica, la depresión posparto, y que se encuentra también en las mujeres que están en la etapa menopáusica. Y también se tiene cuando existe una deficiencia en la testosterona que se asocia con los síndromes depresivos. O sea, todas estas teorías, nadie sabe si todas funcionan en conjunto, si cada una funciona por separado, pero lo que sí se sabe es que cada una de ellas tiene valor en la explicación correspondiente de un síndrome depresivo. Ahora lo que vamos a ver es los fármacos antidepresivos, y vamos a trabajar en los mapas conceptuales con unas sustancias que son las que vamos a ver de principio. Después vamos a encontrar que la clasificación de los fármacos antidepresivos están en 5 grupos. En este momento vamos a ver el grupo A, que son de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, conocidos como SSRI, perdón. Entonces, y como van a ver, cada uno de los fármacos tiene un recuadro especial a lo que alguna vez a mis estudiantes de prácticas les hablo de las pildoritas que se tienen en los mapas conceptuales. Estas cositas que se remarcan y que caracterizan al fármaco en general. Estas pildoritas, antes usaba mucho yo la palabra pildoritas, pero desde que aparecieron las verdaderas pildoritas y que son maleantes, entonces ya no usamos mucho esa palabra, sino simplemente un resumen o una estructura que tiene la esencia de lo que es el fármaco. Por lo tanto, estos inhibidores pueden ser la fluoxetina, la paroxetina, la fluvoxamina, la sertralina y la escitalopram y la citalopram, que son todas las sustancias fármacos que se usan como inhibidores selectivos. La fluoxetina tiene una biodisponibilidad del 70%, una vida media plasmática de 48 a 72 horas, una vida media su metabolito activo, que es la norfluoxetina, de 180 horas. Su volumen de distribución es de 12 a 97 litros por kilogramo. El enlace proteico es del 95%, quiere decir va distribuida a todo el organismo, y es un inhibidor potente, un acto fundamental de la CYP2D6. También tiene la paroxetina. Su biodisponibilidad es más baja, del 50%, su vida media también más baja, de 20 a 23 horas, su volumen de distribución de 28 a 31 litros por kilogramo, el enlace proteico de los 94% y su inhibición potente también de las citocromos. La fluoxamina tiene una biodisponibilidad alta del 90%, una vida media de 14, en el plasma de 14 a 18 horas. El metabolito tiene una vida media de 14 a 16 horas, su volumen de distribución 25 litros, su enlace proteico del 80%, y también es un inhibidor de una citocromo, en este caso la P3A4.
La sertalina es una biodisponibilidad del 45%, una vida plasmática de vida media de 22 a 27 horas, su metabolito de 62 a 104 horas, su volumen de distribución de 20 litros, su enlace proteico del 98%. El caso de la el escitalopram presenta una biodisponibilidad de 80%, una vida media plasmática de 27 a 32 horas, volumen de distribución de 12 a 15 litros por kilogramo y un enlace proteico de 80%. Y el citalopram tiene una biodisponibilidad del 80%, una vida media plasmática de 33 a 38 horas, un volumen de distribución de 15 litros por kilogramo y un enlace proteico de 80 horas. En general, estas pildoritas que representan a cada uno de los fármacos, y como verán, no es más que un acto repetitivo de sus características. En los siguientes mapas ya no los voy a leer porque este material obviamente va a pasar a manos de ustedes y ya lo van a tener como si fuera una especie de tarjetita, una especie de resumen de cada uno de los fármacos. Cuando estudiábamos ya no por computadora, sino estudiábamos haciendo también nuestros organizadores gráficos y hacíamos tarjetitas, estas tarjetitas tenían esta información. En general, todos estos tienen efectos adversos, náuseas, diarrea, síntomas gastrointestinales, funciones e interés sexual que se disminuye, las cefaleas, insomnio y hipersomnia, aumento del peso, especialmente cuando se utiliza la paroxetina, el síndrome de discontinuación, cuando tú dejas de usar el medicamento aparecen mareos y parestesias. En la categoría C, es de la clasificación de teratogénica de la Food Drug Administration, por lo tanto, no se puede utilizar en casos de embarazo. La paroxetina está dentro de la categoría D y produce un síndrome serotoninérgico y se agrava cuando se coadministran con los inhibidores de la monoaminooxidasa. ¿En qué se usan? En la depresión mayor, en los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, en todo aquello que corresponde a trastornos de el comportamiento social del individuo, síntomas vasomotores, problemas bien típicos en los momentos relacionados con la perimenopausia, y también se ha encontrado que mejora en los pacientes que tienen bulimia. Su mecanismo de acción es inhibiendo la parte inhibiendo alostéricamente al transportador de serotonina, el SERT, y su efecto es un aumento agudo de la actividad simpática serotoninérgica. Sus características: altamente lipofílico, fáciles de usar, seguros en la dosis cuando se da sobredosis, son bien tolerados en general, tienen un amplio espectro en su uso, como hemos visto, trastornos de depresión, de ansiedad, de pánico, en problemas de trastornos de la parte de la conexión social en general, tanto el OCD, el PTSD y el GAT. Y también tienen bajo costo. Por lo tanto, son fármacos que tienen una bastante buena utilización para el tratamiento de los pacientes que tienen problemas de depresión. Bien, esta es de principio nuestro primer mapa conceptual. Pasamos a nuestro segundo mapa conceptual. Nuestro segundo mapa conceptual, como estamos viendo, habla de los antidepresivos. Y estos antidepresivos son de dos tipos:
los llamados antidepresivos, inhibidores de la recaptura de la serotonina y la norepinefrina, y que se clasifican en dos. Estos son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina, los SNRI, y los llamados antidepresivos tricíclicos, que se los conoce como los TCAs. Bien, cuando nosotros vemos estos fármacos, entonces nos encontramos con que tienen un mecanismo primero. ¿Cuáles son? Perdón, ¿cuál es su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción es bloquean los transportadores de serotonina y norepinefrina, pero tienen mayor afinidad para los SERT, el transmisor, y no tanto para el NET. Su efecto es aumento agudo de la actividad serotoninérgica y adrenérgica. Esto es lo que hacen como su mecanismo de acción. ¿Cuáles son estos fármacos? La duloxetina, la milnacipran y la venlafaxina. Su resumen estaría ubicado en su biodisponibilidad, el 50%, su vida media, su distribución, su enlace proteico alto, 97%. Tienen un metabolismo oxidativo extenso a través de las citocromos, tanto la 2D6 como la 1A2, y es un inhibidor moderado de la citocromo CYP2D6. En el caso de la milnacipran, tiene una biodisponibilidad también alta, una vida media plasmática de 6 a 8 horas, su volumen de distribución 5 litros, su enlace proteico muy, muy bajo, su excreción sin cambios a través de la orina, y es el substrato, el CPI 3A4. En el caso de la venlafaxina, ella tiene una biodisponibilidad bastante baja, una vida media de 8 a 11 horas, y también tiene una vida media su metabolito, que es la desvenlafaxina, de alrededor 9 a 12 horas, su volumen de distribución 4 a 10, su enlace proteico muy bajo también. El 45% de su metabolito se excreta inalterado por la orina, y su sustrato menor es para la citocromo 3A4. ¿Cuáles son sus usos? Se utilizan en la depresión mayor, en los trastornos del dolor crónico, en las neuropatías, en las fibromialgias, en la ansiedad generalizada, en la enuresis de esfuerzo, en los síntomas posmenopáusicos. En las pacientes con menopausia se utiliza también para evitar la riqueza, la cantidad de síntomas que tiene la paciente menopáusica. En sus efectos adversos podemos ver que tiene todos los efectos que son similares a los producidos, obviamente, por los receptores de serotonina, y son todos los efectos serotoninérgicos. También los efectos adversos son los noradrenérgicos, como el aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y activación del sistema nervioso central, donde el paciente tiene insomnio, ansiedad y agitación. Cuando se descontinúa los fármacos, se puede producir el síndrome llamado de descontinuación, y producen el mismo problema de los serotoninérgicos. Por esto están contraindicados en combinación con la monoaminoxidasa, porque producen el llamado síndrome serotoninérgico. Entonces, hay que tener cuidado de, cuando se está usando estos fármacos, no mezclarlos con sustancias, como ustedes saben, el queso, el vino, algunas sustancias que aumentan la concentración de serotoninérgicos. Los llamados antidepresivos tricíclicos quizás son de los más conocidos e importantes. Tenemos a la amitriptilina,
a la clomipramina y a la imipramina. Son sustancias que tienen acción bastante importante y utilización también, donde está todo el cuadro que corresponde a su biodisponibilidad del 45%, su vida media, su metabolito, su volumen de distribución, altísimo unión a las proteínas y también todos ellos verán que están actuando bajo substratos de las citocromo oxidasas. Como nosotros podemos ver, en el caso de todos ellos, la imipramina, su enlace proteico del 84%, de la clomipramina del 97% y sus diferentes volúmenes de distribución. Cuando nosotros estudiamos a los antidepresivos tricíclicos, encontramos que su mecanismo de acción es, como dice el nombre de su grupo, inhiben la recaptura de la 5-hidroxitriptamina y de la norepinefrina, o también llamada noradrenalina. Y presentan, por lo tanto, efectos triples al inhibir a la 5-hidroxitriptamina, antimuscarínicos y antihistamínicos importantes, y también al inhibir la recaptura de norepinefrina, el bloqueo adrenérgico principalmente de tipo alfa. O sea, toda la sintomatología que ya las hemos aprendido cuando hemos hablado de los transmisores en el sistema nervioso central, principalmente en el sistema nervioso autonómico, son reflejados en esta característica de su mecanismo de acción. Cuando hablamos de antidepresivos tricíclicos, nos encontramos con que se usan estos antidepresivos en la depresión mayor que no responde a otros fármacos. O sea, no son sustancias que se inicia para una persona que tiene un síndrome depresivo, sino son sustancias que se las utiliza cuando no han resultado las anteriores. También mejoran en pacientes que tienen dolores crónicos, que en general puede tenerse el origen conocido o desconocido. Muchas veces se llama dolor tipo phantom, ya que al paciente le duele, por ejemplo, un brazo que le ha sido amputado. Un brazo que le ha sido amputado, ¿cómo le podría doler? Sí le duele y sí le puede doler porque la representación de su brazo sigue teniéndola en el cerebro y eso que le molestaba y por lo que le tuvieron que amputar, sigue y se mantiene su dolor. Cuando el paciente tiene incontinencia urinaria, se llama nocturna, o sea, los niños o los adultos que aparecen en la noche con que se han mojado debido a la incontinencia, entonces estas sustancias ayudan muchísimo al poder controlar la llamada incontinencia nocturna. Y en el COD, en la clomipramina y en el insomnio se puede utilizar cualquiera de estas sustancias, la imipramina, la clomipramina o cualquier otra de estos fármacos que nosotros tenemos utilizándose directamente la imipramina, que es uno de los más utilizados. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Efectos que tienen que ver con la parte colinérgica, boca seca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa y confusión. Verán que en la incontinencia es porque producen retención urinaria y también pueden producir confusión importante. Esto es por su acción antimuscarínica. Pueden producir hipotensión ortostática por bloqueo adrenérgico alfa. Puede producir ganancia de peso y el paciente se encuentra sedado por antagonismo con los receptores H1 histamínicos. Y puede también tener arritmogénicos a dosis altas con la función e interés sexual totalmente disminuido. O sea, alteran las funciones de tipo sexual. Hay que tener cuidado porque hay dosis tóxicas en adultos, está por encima de los 0,5 gramos por kilogramo, en niños menor de 5 miligramos por kilogramo y dosis letales
en los adultos de 1.5 gramos por kilogramo y en los niños de 15 miligramos por kilogramo. No se debe utilizar obviamente a estas dosis el fármaco porque puede producir, lo estamos utilizando para que el deprimido no se suicide y sin embargo lo estamos matando utilizando inadecuadamente la dosis. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que se presentan en pacientes cuando se exagera la dosis. En la depresión mayor también aumenta la cantidad de intentos de suicidio por sobredosis, lo que quiere decir que cuando se utilizan los antidepresivos tricíclicos se debe manejar muy bien la dosis. Se debe llegar a una dosis que sea la adecuada y este es un juego importante entre las indicaciones del médico y las características de lo que siente el paciente. Están contraindicados todos estos fármacos en los inhibidores de la citocromo P2D6 y obviamente al aumentar sus niveles séricos de las sustancias es que no se pueden utilizar asociados a los otros inhibidores o estimulantes de las citocromo P450 oxidasa. Bien, esto es lo referente a los llamados inhibidores de la recaptura de serotonina y de norepinefrina. Pasamos al siguiente mapa conceptual de los otros tres grupos. Ahí tenemos los otros tres grupos, como ustedes los ven, de los fármacos antidepresivos, que son el grupo C de moduladores de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, los inhibidores de la monoaminooxidasa, la IMAO, y los inhibidores de los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos tetracíclicos y monocíclicos, diferentes a los tricíclicos que acabamos de ver. Vemos, por lo tanto, los moduladores de los receptores de la hidroxitriptamina, la 5-HT. ¿Cuáles son los fármacos? La trazodona, la mefazodona y la borixtioxetina. La trazodona tiene sus características especiales. En realidad, su metabolito es el más potente antagonista y es la M-clorfenilpiperacina. Se presenta con su biodisponibilidad, su vida media, su volumen de distribución, su enlace proteico y tiene metabolismo bastante extenso, muy importante, con las citocromos 3A4. Tiene propiedades presinápticas de bloqueo adrenérgico alfa. Son antagonistas modestos de los receptores H1, por lo que producen la sedación. Y recuerden que cuando se hace esto y producen sedación, están contraindicados en el uso para el manejo de las movilidades o cualquier máquina que tenga cierta necesidad de atención. Sus usos en la depresión mayor, en la sedación, puede producir hipnosis, quiere decir inducción al sueño también, y no se asocia, la trazodona no se asocia, porque la mayoría de estos fármacos sí se asocia a tolerancia y por lo tanto también a dependencia. En el caso de la trazodona no tiene tolerancia ni dependencia. ¿Cuáles son sus efectos adversos? La sedación, el malestar gastrointestinal y la hipotensión de tipo ortostático. Al paciente se le enseña a cómo debe levantarse de la cama o de una silla para que este paciente no sufra el mareo, la lipotimia y la pérdida de conocimiento que le produce la hipotensión ortostática. La nefazodona
La nefazodona, sus metabolitos es la hidroximefazodona y también la M-clorfenilpiperacina, y son potentes antagonistas de los receptores 5-HT2. Presenta una biodisponibilidad muy baja, una vida media también baja, una distribución bajísima, un enlace proteico bastante alto, se produce todo su metabolismo a nivel hepático y es un potente inhibidor del citocromo P3A4. Sus efectos adversos: hepatotoxicidad, malestar gastrointestinal y también hipotensión ortostática. La vortioxetina es una antagonista de los receptores, tanto T3, T7, D1 y así los receptores de la hidroxitriptamina. Agonistas parciales de la hidroxitriptamina 1B, de agonistas de la 1A y antagonistas de la 5-hidroxitriptamina T2. Presenta una biodisponibilidad del 75%, una vida del 66 horas, un enlace proteico altísimo y también se metaboliza por oxidación a través del citocromo P2D6. Se usan en la depresión mayor, en la disfunción cognitiva y está asociada a la depresión. O sea, el paciente no puede retener, como si tuviera problemas de enfermedades mentales, de falta de atención. En efectos adversos, malestar gastrointestinal y disfunción sexual es lo que las caracteriza, en este caso, por todas estas acciones que tiene a la vortioxetina. Cuando nosotros vemos el otro grupo, es el grupo de antidepresivos tetracíclicos y monocíclicos. Cuando hablamos de los tetracíclicos y monocíclicos, tenemos a la bupropión, a la mirtazapina, a la amoxapina, a la vilazodona y a la maprolitina. Todos estos fármacos utilizan diferentes mecanismos de acción y presentan obviamente diferentes tipos de utilidad. El bupropión es un monocíclico, es el único monocíclico, y en cada uno de ellos, si se fijan, estará colocado si es un tetra o un monocíclico. El bupropión, que es el monocíclico, se asemeja en su estructura química a la anfetamina, y al tener las mismas acciones de la anfetamina, lo que hace tener una biodisponibilidad del 70%, una vida media plasmática y de su metabolito de aproximadamente 11 a 14, 15 a 25 horas, un volumen de distribución de 20 a 30, un enlace proteico del 85%. Se produce su metabolismo es hepático por la citocromo P2D6 y su eliminación básica es bifásica. Primero se elimina rápidamente en 1 hora y luego en su segunda fase se elimina bastante lento hasta en 14 horas de eliminación. La mirtazapina, que es tetracíclico, es un antagonista de los autorreceptores presinápticos alfa 2, es antagonista de los receptores T2 y T3 de la hidroxitriptamina, es potente antagonista de los receptores histamínicos H1 y por eso sus efectos sedantes, y se usan en depresión mayor y en sedación. También tenemos sus efectos adversos, que es un sedante bastante potente, muy significativo, y por lo tanto hay que tener cuidado en su uso y mezclarlo sobre todo con acciones de otros fármacos sedantes o con el alcohol. Mezclar
esta sustancia con el alcohol y querer realizar actividades de alta concentración o habilidades es bastante difícil. Sus características de su biodisponibilidad son las que están en el cuadrito correspondiente. La amoxapina, que también es un tetracíclico, es un inhibidor potente del NET y es menos potente para el SERT, es un anticolinérgico, es un potente bloqueador de los receptores D2 de la dopamina y por eso también tiene efectos antipsicóticos. Se presenta también una vida plasmática de 7 a 12 horas, su metabolito de 5 a 30 horas, su volumen de distribución 0,9 a 1,2 litros por kilogramo, enlace proteico alto y su metabolismo es también hepático al citocromo 2D6. Sus efectos adversos todos son parecidos a los que se tiene en los otros inhibidores, sobre todo por la afinidad por la NET, o sea, de los neurotransmisores que existen a nivel del sistema nervioso central. La vilazodona tiene un mecanismo de acción, potente inhibidor de la recaptura de serotonina, es antagonista parcial de la 5-HT1A y tiene características, propiedades antidepresivas y también ansiolíticas. Presenta una biodisponibilidad 72%, una vida plasmática de 25 horas y metabolismo extenso por el A3 citocromo 3A4. La maprolitina, que también es un tetracíclico, tiene un mecanismo de acción que es inhibidor potente del NET, menos potente del SERT, es un anticolinérgico, presenta una biodisponibilidad de 70%, una vida plasmática de 43 a 45 horas, su volumen de distribución de 23 a 27 litros por kilogramo, su enlace proteico 88 y su metabolismo está referido a la citocromo 2D6. Sus efectos parecidos igual a los efectos de toda acción que tiene que ver con inhibición del NET y del SERT y inhibición además colinérgica. Y por último, tenemos el grupo que corresponde a los inhibidores de la monoaminooxidasa. Los inhibidores de la monoaminooxidasa en realidad se dividen en dos grupos. Uno son los derivados de la hidralacina y la non-hidracinas. A la vez, los inhibidores de la monoaminooxidasa actúan en general, sobre la monoaminooxidasa A o sobre la monoaminooxidasa B. Ellas lo que hacen es mitigan la acción de la monoaminooxidasa en las neuronas y aumentan su contenido de las monoaminas dentro de una célula. Obviamente estamos hablando de células cerebrales. La monoaminooxidasa A está presente en las neuronas de dopamina, de epinefrina, en el cerebro, en el intestino, en la placenta y en el hígado. Los de la monoaminooxidasa B están presentes en las neuronas serotoninérgicas, en las histaminérgicas del cerebro, del hígado y de las plaquetas. ¿Cuáles son los fármacos? Hemos dicho que son dos grupos, los derivados de la hidralacina y de la non-hidralacina. Los derivados de la hidralacina son la isocarboxida y la fenelcina. Sus usos no son tan importantes como se ve y tiene simplemente inhibición irreversible por esta acción, no son tan importantes y no es selectiva para las monoaminooxidasas y tiene una vida media de 11 horas. Como verán, estos no son algo utilizado muy frecuente y lo más probable es que tampoco existan dentro del arsenal de fármacos en los vademecums nacionales. Derivados de la non-hidracinas
la trianilcipromina, la selegilina y la moclobemida. Estos también son fármacos que actúan sobre la inhibición irreversible de la monoamino oxidasa, en el caso de la trianilcipromina. Está disponible en forma transdérmica y sublingual para su toma y tienen una biodisponibilidad importante y también tienen las características de tener menores interacciones por su actividad de biodisponibilidad importante. Aquí está todo lo que corresponde a su resumen de la parte importante respecto a farmacocinética. Su uso es en la enfermedad de Parkinson. Como hemos dicho, no es un tema específico de nuestro trabajo. Las enfermedades de las motilidades dentro de nuestro cuerpo, enfermedad de Parkinson, pertenecen a otro capítulo, pero esto sí estaría siendo también un fármaco que se lo podría utilizar en las enfermedades que tienen que ver con la depresión. Sin embargo, su mayor utilidad es en el Parkinson. Y se tiene la moclobemida, que como verán, mientras esta otra produce una inhibición irreversible, esta otra produce una inhibición reversible. En general, tienen efectos adversos como la hipotensión ortostática, el aumento de peso, la disfunción sexual, la activación es bastante difícil del individuo, produce insomnio, produce inquietud y son estas gracias a las propiedades anfetamínicas que tienen. El síndrome de discontinuación puede producir psicosis, excitación y confusión. Tiene interacciones muy peligrosas, por eso verán sus usos cada vez van siendo menores, como agentes serotoninérgicos, el síndrome serotoninérgico, que incluye problemas cognitivos, como por ejemplo el delirio y el coma, autonómicos, hipertensión, taquicardia, diaforesis, y somáticos con mioclonías, hiperreflejia y temblores. No se debe combinar en la dieta con las tiraminas, ustedes saben, ninguna monoamino oxidasa que tenga ningún sustrato simpático mimético, por ejemplo, en los quesos, la cerveza, los productos derivados de la soya, los embutidos secos son productores y alteran la parte de el metabolismo de la monoamino oxidasa y desencadenan el síndrome serotoninérgico y en este caso pueden producir tensión maligna, lo que quiere decir es relativamente conflictivo para el paciente. En el caso de sobredosis, produce inestabilidad autonómica, síntomas y que son hiperadrenérgicos, síntomas psicóticos, confusión, delirio, fiebre y convulsiones. Entonces, todos estos fármacos son en general, por eso es el último grupo también, no son de gran utilidad, no son los más requeridos o los más utilizados para el manejo de los pacientes que tienen depresión. Pasamos ahora al siguiente capítulo. Bien. Pasamos al capítulo
de la farmacología de los ansiolíticos. Los ansiolíticos también son conocidos como fármacos sedantes e hipnóticos. Sedante es aquel que actúa sobre el paciente que está ansioso, el paciente que está con problemas en sentido de no estar tranquilo, de no estar relacionado correctamente con su medio ambiente, y también por no estar tranquilo y relacionado y por tener ansiedad, angustia, este paciente tiene características como las características más importantes son la falta de sueño. Y si no puede dormir, entonces el paciente está conflictuado. El sueño es un acto reparador muy importante y cuando este no está presente y se lo realiza en buena forma, el paciente empieza a tener cada vez mayor tipo de problemas, como vamos a ir viendo. Estos fármacos sedantes hipnóticos lo que causan es al paciente ansioso, lo sedan, y al paciente que está con dificultad de producir sueño, le estimulan, le inducen al sueño y por lo tanto son fármacos conocidos como hipnóticos. Sueño sinónimo de hipnosis en el caso del manejo de estos fármacos. Por lo tanto, son usados en pacientes con ansiedad y trastornos del sueño. Sin embargo, la diferencia entre el agente sedante y el agente hipnótico en este tipo de fármacos varía casi exclusivamente por las dosis. Quiere decir, a mayor dosis puede producir desde sedación a hipnosis. Pero cuando las dosis son muy altas, produce depresión importante de los centros respiratorios y los vasomotores de la médula. Por lo tanto, pueden llevar al coma y a la muerte. Cuando han visto el tema de intoxicaciones, se han dado cuenta que estos fármacos son los que producen la mayor cantidad de intoxicaciones a nivel mundial por fármacos y además por cualquier otro producto. Entonces, es muy importante el saber que la dosis reduce la ansiedad y le produce, el paciente se calma a veces de sus pánicos, a veces de sus conflictos, a veces de su inquietud, y esto se produce por depresión del sistema nervioso central y tiene eficacia terapéutica. O sea, realmente estos fármacos que vamos a ver, que son varios grupos, estos fármacos sí producen actividad terapéutica. Como agentes hipnóticos, producen somnolencia e estimulan el sueño. Y también producen depresión del sistema nervioso central, que es una depresión más pronunciada, y lamentablemente también esta dosis produce, lamentablemente decíamos, produce dependencia y por lo tanto tolerancia. Y al producir dependencia, tolerancia, la gente se puede volver adicta a estos fármacos en general. ¿Cuáles son estos fármacos? ¿Cómo se clasifican estos fármacos? Estos fármacos se clasifican en varios grupos. El grupo más famoso de fármacos, como fármacos en general, que tenemos es el llamado grupo de las benzodiazepinas. Es un grupo amplio, es un grupo importante. Obviamente no todos estos fármacos son de utilidad o muy manejados clínicamente hablando, pero el alprazolam, el clordiazepóxido, el más famoso el diazepam, el flurazepam, el lorazepam, el triazolam, el midazolam, son fármacos que están en todo arsenal de los médicos, porque esto lo utilizan desde el médico general hasta el especialista en lo que sea.
porque normalmente la enfermedad lo que más produce en un paciente es ansiedad, y un paciente que está con ansiedad es más difícil de ser tratado médicamente hablando. Por lo tanto, desde la automedicación hasta el uso por indicaciones médicas es algo muy común. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este caso? Lo que nosotros tenemos en este caso es que vamos a ver primero las características de cada uno de ellos. Verán organizados en su capacidad, su concentración máxima dentro del organismo, su vida media de todos ellos, y veremos sus características de su dosis y cómo en qué se utilizan, y principalmente en cómo se los administra, las veces al día que se los administra, todo esto de cada uno de ellos. Y después vamos a ver las características especiales en su aplicación clínica, su mecanismo de acción, su estructura de todos ellos. Vamos a comenzar entonces por su estructura de todos ellos. La estructura primero son la 1,4 benzodiazepinas con un grupo carboxamida, y en su estructura existe un anillo heterocíclico que tiene 7 miembros. Todos tienen exactamente la misma estructura química, y para esto se requiere en cada uno de ellos, donde le cambian la sustitución en la posición 7, cambia su actividad sedante y su actividad hipnótica. O sea, lo que se le cambia a la posición 7, químicamente hablando, le da su característica. Su mecanismo de acción se une a una subunidad específica del R-GABA y en la sinapsis neuronal del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hacen? Facilitan de primera instancia la apertura de los canales de cloruro, trabajan sobre los canales de cloruro y mejoran, por lo tanto, la hiperpolarización de las membranas a nivel del sistema nervioso central. Si mejoran la hiperpolarización, obviamente van a cambiar su actividad, y cuando estás demasiado activo, demasiado preocupado, demasiado funcionando, sí hacen que se hiperpolarice, y esta hiperpolarización está mejorada, se estabiliza la membrana, y al estabilizarse la membrana se produce la sedación. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas? Tienen efecto depresor en el sistema nervioso dependiendo de la dosis, como hemos visto, y se utiliza en general todos ellos en la ansiedad aguda, en los ataques de pánico, en la ansiedad generalizada, los pacientes que tienen insomnio, no pueden dormir, en coadyuvantes de la relajación muscular, coadyuvantes en la anestesia, y también algunos de ellos se utilizan en muy buena forma como anticonvulsivantes, como vamos a ver en las siguientes clases con el grupo de los anticonvulsivantes. Bien, tenemos el alprazolam, cuya concentración máxima es de 1 a 2 horas, su vida media de 12 a 15 horas. Su dosis es del 0,25 a 0,5 miligramos, se da 2 a 3 veces al día y se lo utiliza como sedante. Su absorción oral es una absorción oral rápida. El clordiazepóxido tiene una concentración máxima en 2 a 4 horas, una vida media de 15 a 40 horas, una dosis de 10 a 20 miligramos que se da 2 o 3 veces al día, y también se lo utiliza como sedante. El diazepam, el más conocido, la droga patrón de las benzodiazepinas, su concentración máxima es de 1 a 2 horas, su vida media de 20 a 80 horas, y su dosis es de 5 miligramos, que se utiliza generalmente 2 veces al día, y se lo utiliza también como sedante. El caso del clorazepato, el clorazepato tiene una concentración máxima de 1 a 2 horas, una vida media de 50 a 100 horas, como verán, larguísima acción,
En la realidad, el clorazepato no es más que un profármaco que se hidroliza en el estómago y se activa como un fármaco que es sedante. Su dosis de 5 a 7 miligramos 2 veces al día y se lo utiliza como sedante. El Estazolam, que tiene una capacidad, concentración máxima de 1 hora, una velocidad media, perdón, una vida media de 6 horas. Como verán, en este caso es de los que más rápido actúan y menos tiempo tienen. Actúan rápidamente y tienen menos tiempo de vida media. Tiene metabolitos activos, que son llamados metabolitos menores, su dosis de 0,5 a 2 miligramos, que se da al acostarse y en este caso se habla ya de que tiene acción hipnótica. No se lo utiliza como sedante, sino como hipnótico. El flurazepam es una concentración máxima en 1 a 2 horas, su vida media de 40 a 100 horas. Tiene su metabolito activo y una vida media más larga. Es una de las vidas medias más largas que existen para el flurazepam. Y se lo utiliza tanto como sedante como también como hipnótico, en el caso de como fármaco. El lorazepam y el oxazepam tienen su concentración de una máxima de unas 6 horas, el oxazepam 2 a 4 horas, su vida media más o menos iguales. No tiene metabolitos activos y su dosis es, en el caso del lorazepam, de 1 a 2 miligramos, que se da 1 o 2 veces al día, se lo utiliza como sedante, y en el caso del oxazepam, 15 a 30 miligramos, se da 3 a 4 veces al día, se lo utiliza como sedante. En todos casos, cuando se quiere utilizar el lorazepam como hipnótico, se tiene que duplicar la dosis y se la da como todo hipnótico. No puedes tomar el hipnótico el momento de despertar, sino al acostarte, y así dirá en todos y cada uno de los fármacos que producen hipnosis. La dosis se da en el momento de que el paciente va a ir a dormirse o se acuesta. El midazolam tiene la característica de tener una concentración máxima a las 30 y 80 minutos y una vida media de 2 a 6 horas. Por lo tanto, también tiene acciones como sedante y también como hipnótico. El tenazepam, concentración máxima 2 a 3 horas, vida media 10 a 40 horas. Su absorción es bastante lenta y su dosis es para hipnótico de 7.5 a 3 miligramos. Y el triazolam tiene características de concentración máxima 1 hora, vida media de 2 a 3 horas y su inicio de acción es bastante rápida, pero su duración es bastante corta y es como verán, el triazolam es un producto utilizado para las inducciones en las anestesias porque su duración es corta y su inicio rápido y se lo utiliza como hipnótico. Sabemos que la anestesia lo que hace es hacernos dormir. En el caso de las benzodiazepinas, el antagonista, porque se intoxica, la mayor parte del mundo se intoxica con benzodiazepinas. Si alguien se intoxica con benzodiazepinas, se le puede administrar el flumazenil, que se une al sitio de unión de las benzodiazepinas, que es al receptor GABA-A. Por lo tanto, si se une, es un antagonista, y al ser antagonista, produce un bloqueo de las acciones de las benzodiazepinas y su uso es obviamente en el manejo de las sobredosis. Pasamos al grupo más antiguo, pero no necesariamente hoy el más utilizado, excepto con ciertas otras acciones farmacológicas, como vamos a ver. Este grupo es el de los llamados barbitúricos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Se une a las subunidades R-GABA-A, lo mismo que el grupo de las benzodiazepinas. Sin embargo,
Su seguridad en el manejo tiene un índice terapéutico y un margen de seguridad bastante conflictivos en su manejo, por lo tanto, son también estos hipnóticos y sedantes, son de gran problema en la intoxicación. ¿Qué hacen? Facilitan la apertura de los canales de cloruro, como verán, y mejora la hiperpolarización de la membrana. Por lo tanto, tienen exactamente el mismo mecanismo de acción que los llamados benzodiazepínicos. En su farmacocinética se absorben por vía oral, tienen una vida media más o menos igual, de 4 a 60 horas, su metabolismo es hepático, se metabolizan a nivel del hígado y su eliminación es de tipo renal. ¿Cuáles son los fármacos? El amobarbital, el butabarbital, el fenobarbital, la mefobarbital, el pentobarbital y el secobarbital. Como verán, están los más usados, los más importantes, el fenobarbital y el secobarbital, están en diferente colorcito en cada uno de los productos. El amobarbital tiene una dosis de 50 a 300 miligramos, 2 a 3 veces al día, se lo utiliza como sedante. El butabarbital de 50 a 100 miligramos a la hora de acostarse, se lo utiliza como hipnótico. El fenobarbital, dosis de 15 a 30 miligramos, 2 a 3 veces al día, se lo utiliza como sedante. El pentobarbital, de hecho, es un inductor muy importante en el uso de la anestesia. Ahora hay mejores y por lo tanto se van descontinuando, pero producen gran depresión respiratoria y ese es su problema. En el caso del secobarbital, la dosis de 100 a 200 miligramos a la hora de acostarse como hipnótico. Su aplicación clínica tiene efectos que dependen de la dosis, desde producir importante acción sobre la ansiedad y el insomnio, a producir grandes actividades sobre el tratamiento para los trastornos convulsivos. Por lo tanto, estos son los barbitúricos que, como decimos, son los más antiguos, pero también por sus problemas de inseguridad, son también fármacos cuya utilidad está dado en casos muy específicos. También tenemos los llamados hipnóticos recientes, quiere decir aquellas sustancias que, porque ni los benzodiazepínicos ni los barbitúricos son de muy buena seguridad y son los que más intoxican, más problemas de dependencia se tiene, entonces aparecen los llamados hipnóticos recientes. Su farmacocinética se absorben todos por vía oral, su metabolismo tiene que ver con la citocromos P450 oxidasa. Su aplicación clínica, su mecanismo de acción se enlazan al subgrupo igualito que los anteriores, R del GABA-A, actuando igualito que las benzodiazepinas. Tienen un inicio rápido en la hipnosis y tienen algo fundamental que es los efectos amnésicos muy, muy pequeños. En general, los benzodiazepínicos, los barbitúricos tienen efecto de amnesia. Cuando hacíamos prácticas de farmacología y le inyectábamos el diazepam a uno de los estudiantes y mientras le inyectábamos el diazepam le decíamos que se acuerde de tal cosa, que el Bilzerman había perdido, claro, es lo común, pero que había perdido, que se acuerde. Cuando él terminaba el efecto del diazepam, no se acordaba, obviamente, aunque era totalmente bilzermanista, sabíamos que él era y no se acordaba lo que había dicho respecto a su equipo. Se utilizan, por lo tanto, en todos los trastornos del sueño para inductores del sueño. ¿Cuáles son estos fármacos? Estos fármacos son la esopiclona, la saleplon y el solpidem. Tienen una concentración máxima en 1 hora, en el caso de la esopiclona, vida media de 6 horas, tiene una dosis de 1.1 a 3 miligramos al acostarse como hipnótico. En el caso del Saleplom,
tiene una concentración máxima en 1 hora, vida media de 1 a 2 horas, su dosis de 5 a 20 miligramos al acostarse como hipnótico. En el caso del Zolpidem, tiene concentración máxima en 1 a 3 horas, vida media de 1.5 a 3 horas y la dosis de 2.5 a 10 miligramos al acostarse como hipnóticos. Este grupo de los recientes hipnóticos, obviamente que son fármacos que tienen una utilidad importante y hoy son de los que más se utilizan, entre comillas. También tenemos agonistas de los receptores de la melatonina. Ustedes recuerden que tiene que ver también con el sueño, la melatonina, su concentración, tiene que hacer con el círculo circadiano y así sucesivamente. Estos agonistas son el ramelteón y la tasimelteón. Estos fármacos se utilizan estrictamente solamente como hipnóticos. Obviamente es 8 miligramos y 10 miligramos el momento de acostarse. Su mecanismo de acción, verán que es diferente. Trabaja sobre los receptores de la melatonina T1 y T2 y trabaja también a nivel de los núcleos supraquiasmáticos del sistema nervioso central. Ahí se concentran y por lo tanto tienen su acción correspondiente. En su farmacocinética se absorben por vía oral, tienen metabolitos activos y que interactúan con las citocromos 1A2. Gracias a su inicio rápido para producir el sueño, lamentablemente, o más bien por suerte, no tienen el rebote. Hay pacientes que les das el fármaco, ellos agarran y se duermen, pero tienen insomnio. Quiere decir, cuando no toman el medicamento, el paciente lamentablemente no puede dormir. Entonces se hace adictivo, se hace tolerante al medicamento. Y también sí se producen síntomas de abstinencia y se utilizan obviamente en el trastorno del sueño. Los antagonistas de la orexina, el único es el suvorexant, y este es una dosis que se utiliza de 10 miligramos al acostarse. Su mecanismo de acción bloquea la unión de las orexinas, que es un neuropéptido que promueve la vigilia, o sea, él es el que nos hace despertar, en otras palabras, la orexina. Y al hacernos despertar no nos deja que conciliemos el sueño. Por lo tanto, si lo bloqueamos, te permite que empieces a inducir al sueño. Hay que tener mucho cuidado porque tiene una acción muy importante y puede inhibir la citocromo pre-450, alterar el fármaco, el fluconazol, que saben ustedes es un antifúngico, el verapamilo, y si se asocia el jugo de toronja, también puede producir alteraciones importantes a nivel, obviamente, el trastorno del sueño. Y tenemos también los llamados agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina. Estos receptores, el fármaco que sí se lo utiliza con relativa frecuencia es la buspirona, a dosis de 5 a 10 miligramos, 2-3 veces al día como sedante. Su mecanismo de acción es agonista parcial de los receptores 5-HT y puede ser afín también a los receptores dopaminérgicos. Su farmacocinética se absorbe por vía oral, una vida media corta y también tiene metabolitos activos. Su aplicación clínica, su inicio es lento, de efectos, tiene también efectos ansiolíticos, pero tarda mucho tiempo en empezar a tener su efecto y se utiliza en los estados de la llamada ansiedad generada. Bien, como verán, estamos a las 7:59. De costumbre, lo que hacemos es respetar el horario. Debería ser hasta las 8:15, pero sabemos que puedan tener otras materias que hacen clases a esa hora, sobre todo en las prácticas, aunque ya estamos al final del año. Nos
toca la próxima clase, que va a ser el día de mañana, que es una sola hora, ver la parte toxicológica de los sedantes hipnóticos, la parte de las aplicaciones farmacológicas clínicas y la llamada farmacodinámica de todos ellos, las benzodiazepinas, los barbitúricos y los hipnóticos recientes, para ver cómo es verdaderamente su farmacodinamia, su mecanismo de acción de cada uno de ellos, y luego pasaremos a ver qué es lo que pasa con su tolerancia y su dependencia, y de esta forma habríamos concluido la próxima clase el tema de los llamados ansiolíticos. Terminaríamos nuestras clases el día jueves con el tema de anticonvulsivantes. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna pregunta? Muy bien, pues, por lo tanto, les agradezco mucho su participación y esperamos que el día de mañana a las 7:30, recuerden ustedes, no es a las 8, a las 7 menos cuarto. Bien, no se escucha tu pregunta. Bien, volvemos a agradecerles. Hasta luego, muy buenos días. Gracias, doctor.